En esta oportunidad hemos llegado arriba recientemente, bastante temprano. El tren salió a 5:37, debe ser 7:30, 7:15, 7:30 de la mañana. Y la estación de Aguascalientes nos ha recibido con una llovizna importante, con lo que obliga a sacar las capas de agua o a comprar aquellos a modificar el vestuario. A modificar un poco el vestuario. Que si la cámara de Loti me acompaña podemos ver un plano de la estación. Hay un par de hotelitos por ahí. Muy bien. Hemos llegado a Aguascalientes. Bueno. Aguascalientes. Caliente todavía no apareció nada. Nos pedimos por el momento, después vamos a ver cómo va todo. Tremenda la subida. Estamos documentando que llegamos al final de la subida para el Machu Picchu. A donde viene bajando ahí, esos últimos 7, 8, 10, 20 escaloncitos. Estamos en la entrada al parque, pero demandó un esfuerzo sobrenatural. Yo pensé que no iba a llegar. Pensé que no iba a llegar, boludo. Pero bueno, hemos llegado, así que ahora vamos a ir a disfrutar esta y nos queda el Huayna Picchu. Y nos queda el Huayna Picchu. Vamos a ver qué pasa con el Huayna. Muy cansado, pero ya documentando quizá el querido amigo más importante de este periplo. Hemos llegado por fin a las ruinas, a la ciudadela del Machu Picchu, con el Lito en cámaras y la Morsa en los cables. Estamos documentando esto. Aquellas cabañas que se ve ahí, uno viene bajando por una escalera que tiene la misma pendiente hasta llegar a aquella esquina que está justo atrás del señor de blanco, dobla y se encuentra con todo esto. Eso vendría a ser la entrada esa vendría a ser la entrada al Machu Picchu. Todo un valle increíble. Lamentablemente el Huayna Picchu se encuentra con mirá, allá arriba hay locos, muy congestionado de nubes, pero seguramente vamos a hacer el intento, Lito. Sí, vamos a hacer el intento. Entonces, bueno, la verdad que es majestuoso, es más grande de lo que uno pensaba, sinceramente. Uno lo ve en la foto y uno a veces no se da cuenta que son fotos parciales, porque creo que debe ser imposible fotografiar esto entero, salvo de un helicóptero y con una cámara de esas de gran. Acá tenemos como unas terrazas, toda la ciudadela para arriba, mucha gente allá arriba, y allá atrás hay muchas partes que seguramente no vemos, y es verdaderamente increíble. Vamos a ir hacia otro sector, a ver si encontramos alguna toma más o más linda que esta para volver a la zona sur de la ciudad, a la posición más alta de lo que es la ciudadela del Machu Picchu. Y digamos que estamos teniendo una visión increíble de lo que sería la parte trasera de la ciudad. Nos encontramos que, si bien de aquel lado de la ciudad, de allá, hay como más casas y más la barranca, digamos, se está ocupada por casas y por recintos y demás. De este otro lado son únicamente terrazas, como una especie de terraplenes, contenedores y algunas que otras muy pequeñas construcciones que serían, digamos, como especie de defensa, como especie de fuerte. Con lo cual, y sin que un guía me lo haya aplicado, podemos llegar a decir que esta sería la parte trasera de la ciudad, digamos la parte menos o que menos había que proteger, ya que de este lado de la ladera es mucho más pronunciada que de lo que es del otro lado por el cual vinimos llegando. Tenemos una imagen increíble. Estamos casi llegando a la cima del Huayna Picchu. Si no fuera por esas moletas nubes estaríamos viendo una vista increíble de Machu Picchu, pero bueno, la dirección. Se puede divisar ahí. Algo se puede divisar. Tenemos, mirá, esto es todo nubes. La está viniendo la lluvia de abajo, es una lluvia muy particular, la lluvia andina peruana. Pero bueno, es un lugar maravilloso. La Morsa tiene miedo. Si Marquito me acompaña en la cámara, ya vamos a visitar estas ruinas que son un mini Machu Picchu. En unos minutos vamos a estar filmándola de cerca. Vamos a acompañar al amigo de la Morsa. A la Morsa le agarró un muro de piedra inca con el precipicio, un precipicio tremendo. Pero tremendo. No se llega a ver seguro, pero allá abajo corre el río. Tenemos suerte y el tiempo nos acompaña, vamos a poder dar una visión de Machu Picchu por el tema de las nubes. Contra muchísimos pronósticos, incluso de los nuestros mismos, hemos llegado a la cima de Huayna Picchu. Ruinas, esto es arriba de las ruinas que fotografiamos y de esa curvita donde era todo nubes, unos 50 metros más arriba. Ahí a lo lejos, en lo que sería el centro de la escena, está la ciudadela de Machu Picchu. ¿Qué es? Bueno, dice Marquito que no es una ciudadela. La ruina del Machu Picchu. Dice que alguien lo acabó. Tenemos al amigo Morsa que ha terminado la travesía. Marquito que ha terminado la travesía. Morsa, ¿cómo anduvo la travesía? Lito, ¿cómo anduvo la travesía? ¿De 10 está la travesía? Son buenos pibes.
¿Estamos hechos unos pibes? Unos adolescentes. Bueno, y la verdad que acá se pueden tomar fotos increíbles, pero bueno. ¿Ah, sí? Bueno, no se puede fumar arriba del Huayna Picchu. Estamos muy, pero muy cansados. Pero vamos a tomar la vista fotográfica que más podamos. Vamos a hacer un paneo. Las ruinas en el centro de la imagen, el Machu Picchu en el centro de la imagen. Gente que también completó la travesía, muchas nubes no dejan ver nada, con una inmensa alegría de haber logrado el ascenso hasta la cima. Las ruinas están a 2.400 metros del nivel del mar y nosotros acá estamos a 2.700, o sea 300 metros más arriba. Para mí eran 5.000 metros, pero bueno, son 300 nada más. Estamos ahora en la ruina que veíamos antes, que la sacamos desde una curvita y la veíamos allá arriba como el punto, como una ruina que iba hacia la ladera. Estamos acá en esta especie de casa, esta era una vivienda inca seguramente. Ahí está Marquito Lucy, ¿tiene frío o no tiene frío? Increíble, increíble, no sé si se llega a apreciar el río allá. Y entonces tenemos, para terminar con la vuelta, aquel mirador que está en este momento en el centro de la pantalla, que era donde antes nos sacábamos la foto y veíamos con esta construcción era el ángulo de la foto, digamos. Acá tenemos un paredón impresionante. Ojalá se llegue a apreciar este precipicio increíble. Esto es una casa en un precipicio impresionante. Tenemos el Machu Picchu siempre ahí en este momento en el centro de la imagen. Ahí están las ruinas del Machu Picchu. Si no se ve, pero como punto de referencia, estamos acá en otra ruina mucho más alta. Mirá de la casa, lo que han puesto, sí, no sé para qué sería eso. Las orejitas con la agujerita al medio. Unas orejas, sí. A ver eso si para el techo. A ver si vemos. Re loco. Sí. Esto era una ingeniería a 3.000 metros de altura, con condiciones. Es difícil de creer cómo pudieron construir esto. La verdad que esto es un sitio majestuoso. Me impresionó más de lo que yo creí que me impresionó. El ascenso de aguas calientes hacia las ruinas primero y después otro un poco más complicado hasta acá. Muchas ganas de cenar y de beber, muy probablemente. Y ahí vimos en Aguas Calientes, que es un sitio chiquito, pero tiene esos barcitos del lugar chiquito que tienen su cuota. Las nubes se dieron un poco, nos dieron una tregua y pudimos tener una vista de las ruinas del Machu Picchu. Con Marquito somos los dos últimos que nos vamos a la vista de la ruina por insistente, porque quedarnos hasta el último a riesgo de dormir acá esta noche. Pero logramos tener la mejor vista es una cosa increíble, porque las nubes se dieron. Se ve claramente el Machu Picchu y también el espectáculo que es estar acá arriba. A todo el que ve este video y tiene la chance de venir a este lugar, no camine porque va a llegar cansado y acá hay para caminar y disfrutarlo al máximo. ¿Cuánto caminamos hoy? Un montón. Vamos. Mostrarle el caminito que subieron. El camino que sube el bus. Nosotros hicimos todo un camino recto, cruzando, que algunos se ven, no creo que la cámara lo tome, pero algunos se ven de acá, un camino recto que cortaría todo y llega hasta la Ciudadela. Aquella cosa el edificio que está en el centro de la imagen es la entrada, y se entra haciendo un recorrido que va así y uno entra por acá. Y lo último que se llega a ver son aquellas construcciones de abajo que están ahora en el centro de la pantalla. Y bueno, la parte de allá arriba también, porque ahí tenés una vista también linda, de mucho más cerca y con mucho más detalle de muchas cosas. Tiene un patio central, claramente un patio central amplio, al que no se puede acceder. Sí se puede recorrer las callejuelas o los pasadizos que hay, como una especie de pirámide dentro mismo de la ciudad, y una construcción que se va elevando en la ladera, va surgiendo en la ladera con como si fueran unos tapiales que me parece que son como que contienen la ciudad, ¿no? Abajo. Estamos acá ya en el interior de la Ciudadela. Casas. Todo rodeado de montañas. Increíble. Caminamos un poquito. Viviendas, una arquitectura increíble.
Un laberinto increíble, todas casas. Parte alta, todo rodeado de montaña. Muy, pero muy bueno. Seguimos bajando. Aquello parece ser como la parte de afuera de la ciudad. La parte alta donde estuvimos primero. Es muy impresionante esto. Muy impresionante. Nos despedimos con la alegría de estar en este lugar.